Hola, hola, ¿qué tal? En este momento tengo el honor y el placer de tener en este espacio, como siempre, a dos personas listísimas, a Iñaki Ucar y Almudena Martín Castro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿qué tal? El motivo de conversar con vosotros es que vais a hablar en la sede del Instituto Cervantes de Viena el día 17 a las 7, o sea que es muy fácil acordarse, a propósito de el metrónomo de Beethoven. Ese es el tema de vuestra conferencia, que lo primero que vamos a hacer va a ser publicidad y animar a todas aquellas personas que nos estén escuchando a que vayan a vernos a los tres, porque allí estaremos los tres. Iñaki es ingeniero de telecomunicación y doctorado en ingeniería telemática y además es músico, clarinetista. Y Almudena Martín estudió Bellas Artes y más tarde se graduó en física y también toca el piano. Tocas el piano, ¿no? ¿Tocáis Sí, algún sí. instrumento aparte? No, nos porque, conocimos de hecho en el conservatorio, ajá, en el porque los, conservatorio superior. Ajá. Es que los dos tenéis unos currículos de estos que le hacen a uno preguntarse qué ha estado haciendo con su vida, porque habéis hecho de todo. Bueno, pues eso, vais a hablar del metrónomo de Beethoven. Y sin desvelar mucho a propósito de vuestra charla, a mí me gustaría preguntaros pues algunas cosas. En primer lugar, ¿cómo disteis con el problema? ¿Fue una inquietud que tuvisteis vosotros? ¿Alguien os sugirió esta línea de investigación? Hay que decir que los dos sois investigadores, además. ¿Cómo fue? Pues en este caso yo estaba buscando un tema para mi trabajo fin de grado. Y a raíz de leer el blog de Francis Villatoro, que también es investigador y también es un gran divulgador aquí en España, vimos que había publicado el estudio de unos matemáticos que se preguntaban de qué manera se podría haber roto el metrónomo de Beethoven, ¿no? Hay un mito que dice que como Beethoven ponía las marcas metronómicas muy rápido, quizás el motivo era que su metrónomo no funcionaba correctamente. Y bueno, viendo este post, le propuse a Iñaki, en plan de, joder, esto molaría muchísimo como tema de investigación para un TFG chulo, analizando físicamente el metrónomo y viendo, ¿no? si realmente lo que han encontrado Ujú. estos matemáticos ¿Y el tiene famoso fundamento metrónomo o no. existe todavía o no? Existe, tenemos entendido que existe la caja, pero no el mecanismo que tenía dentro. Eso se perdió en algún momento. Ajá. No sabemos exactamente dónde está. Tenemos unos amigos que con Sí, que nos motivo de, ayudaron a bueno, encontrarlo. sí, que estuvieron buscándolo y tal, y con motivo de, bueno, salió en el reportaje en el País, Ujú. y, y estuvieron indagando y tal, y llegaron a encontrar que en algún lugar está solamente lo que es la caja, que es de madera, ¿no? De estos primeros metrónomos que medían unos 30 centímetros de alto, pero lo que es el mecanismo, que es lo importante, que es lo que marcaba el tempo y lo que es la varilla esta que va de un lado a Ujú. otro y hace clic-clac, eso se perdió en algún momento de la historia y no se ha recuperado. Ujú. Otra cosa es que, claro, Beethoven fue uno de los primeros, si no el primer músico que utilizó el metrónomo. O sea, cuando Beethoven empezó a usarlo, los metrónomos, perdón, eran una novedad. Supongo que vosotros, no sé si lo sabéis, Beethoven era una persona especialmente preocupada por lo que podríamos llamar las nuevas tecnologías. ¿Le gustaba experimentar o...? Sí, efectivamente. De hecho, el tema es, este metrónomo se lo regala Malzel porque Malzel también le fabricaba trompetillas para oír mejor, ¿no? Sabemos que Beethoven era un poco duro de oído Ujú. y bueno, pues había un técnico, ¿no? Un ingeniero que le fabricaba mecanismos, o sea, trompetillas y cosas para que él pudiese oír lo máximo posible. Entonces, Malzel no tanto inventa el metrónomo como que roba el invento del metrónomo a otro investigador y lo primero que hace es decir, pues yo esto se lo regalo al influencer de mi época, ¿no? Al Claro. mayor compositor de mi tiempo, porque lo que quiero es pues, promocionar este nuevo invento. Entonces se lo regaló a Beethoven y Beethoven sabemos que acoge este invento entusiasmado, porque él tenía muchísima preocupación, él pensaba que el tempo era una cosa muy importante en el carácter de la pieza, ¿no? Para determinar el carácter de la pieza, y entonces en cuanto descubre este metrónomo, pues le encanta, ¿no? Y empieza a utilizarlo, tanto es así que ya había publicado 8 sinfonías y lo primero que hace es repasarlas todas para añadir marcas metronómicas. Ajá. Eso es. Ujú. El tema del metrónomo ya estaba un poco ahí
en el aire, ¿no? Se basa en el principio del péndulo, que un péndulo con una longitud dada marca siempre el mismo tempo, ¿no? Por así decirlo, el mismo número de batidos por minuto. Lo que pasa es que eso hacía falta un mecanismo para impulsarlo y que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Y hay varios intentos ahí. Uno de los más satisfactorios es de un tal Winkel, y es Mansell el que de alguna manera se adelanta y patenta el invento, y se hace, digamos, con los derechos para Con la fabricar y patente. distribuir Ujú. Sí, ese sí, invento. sí. Pero si se hiciese una peli, Winkle sería el genio y Mastel sería el hombre de negocios que se apropia de unas Que se ideas un apropia poco... de la historia. Sí, Y claro, todo esto que me estáis contando, o que nos estáis contando, pasó en Viena, entiendo, ¿no? Eso es, eso es. Porque De Beethoven hecho, vivía aquí. sí, sí, sí. De, sí. de hecho, bueno, se cuenta, no sé qué, no sabemos cómo de mito o realidad será, que Mansell, en una de las veladas que Beethoven organizaba, ¿no? Pues le cuenta el tema del metrónomo, y se cuenta que Beethoven, entusiasmado con la idea de tener un aparato que marque exactamente el tempo, se sienta al piano y compone lo que luego sería el segundo movimiento de la De octava la Octava sinfonía. Sinfonía. Que tiene un trozo que es ta 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 Ah, ta 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 Eso ta es. tan, tan, tan. Pues se dice que eso está inspirado en en el los metrónomo. tic-tacs. Sí, Ujú. es un movimiento muy rítmico, y se dice que así fue compuesto, que lo improvisó un poco ahí en una velada cuando recibió la noticia de que iban a patentar este invento. Qué chulo, qué chulo. Bueno, y ahora que cuando vengáis a Viena, pues supongo que, bueno, lo vais a tener complicado, no sé cuánto tiempo vais a estar, porque hay varias casas de Beethoven. No sé si habéis estado ya antes en Viena, ¿es vuestra primera vez o no? Hemos estado antes, de hecho nos entusiasmó que nos invitasen a dar una charla allí porque es de nuestras ciudades preferidas ever. Nos encantó el Technisches Museum, que Ujú. tiene toda una planta dedicada a instrumentos Sí, 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 sí. y es maravilloso. Y en las casas de Beethoven supongo que las visitaríamos alguna, pero seguro, Claro, seguro que nos porque dejamos. Beethoven, como siempre andaba un poco así corto de dinero y tal, vivió en 50 sitios. O sea, le pasa lo mismo que a Mozart. Hay un montón de sitios donde Mozart vivió, ¿no? Hay Ujú. casas en las afueras, bueno, el sitio donde murió, casas más por el centro. O sea que si tuvierais que hacer una gincana, una ruta de las casas de Beethoven, la verdad es que lo tendríais complicado, porque hay bastantes, ¿no? En aquel Ajá. momento. Podemos Y organizarlo para este sí, sí. viaje de visita express, ¿no? De Aquello de peregrinaje casi. no sé, una cosa como de estos autobuses que hay en Hollywood que van pasando por todas las mansiones de las estrellas, ¿no? Eso es. Bueno, habéis mencionado una cosa, yo, bueno, investigando a propósito de vuestro currículum y tal, que he dicho brevemente y tal, investigando a propósito de esto, habéis hablado ahora del Technisches Museum, que es un museo fantástico, además, que bueno, por cierto, ideal para los niños en invierno y tal, porque Bueno, para hay los niños y experimentos y para cosas los así. mayores, porque Y para los nosotros mayores, tocábamos y para los todo. No, no, es un museo chulísimo, es un museo Sí, sí. curiosísimo. O sea, a mí me encanta. Y, A mí también. y vosotros, los dos, tenéis una cosa en común que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que aunáis saberes e intereses que normalmente pues son bastante distantes. O sea, los dos tenéis una formación científica muy fuerte, graduada en física, tú eres ingeniero, y por otro lado también un componente artístico también pues muy intenso también, ¿no? Porque sois músicos los dos, tú has estudiado Bellas Artes también, y mi pregunta es un poco personal, o sea, ¿cuántas veces os han dicho cuando vosotros dijiste, ay, pues yo quiero estudiar Bellas Artes, o tú dijiste, quiero estudiar clarinete y tal, cuántas veces os han dicho aquello de, mira, tú esto como hobby, puedes estudiarlo todo lo que quieras y tal, pero tú estudia una cosa seria? ¿O no os lo han dicho? ¿Venís de familias musicales o cómo es así? ¿Cómo es? Bueno, en mi caso, la verdad es que nunca me dijeron nada así. En mi caso siempre me apoyaron. Yo empecé a estudiar música a los 10 años, y luego durante, digamos, la etapa escolar, EGB, bueno, luego lo que fue la ESO, etcétera, yo tenía claro que quería ser ingeniero, pero al mismo tiempo quería seguir con la carrera musical.
y me animaron, me ¿Pero dijeron, bueno, tú métete a... te planteaste ser músico profesionalmente en algún momento o no? Em, Cuando terminé, bueno, al principio entré como, bueno, me dijeron, me animaron, me dijeron, tú métete en las dos cosas y en algún momento no puedes, pues ya eliges. Y no, nunca hubo un, no, mejor esto, mejor lo otro, sino mientras hagas lo que te guste y vaya para adelante, pues venga. Y si en algún momento ves que no se puede, pues ya se verá. Pude, se acabaron las dos cosas bien. Genial. Y luego tenía claro que tenía más pasión por la... O sea, profesionalmente quería dedicarme a la ciencia y ahí estoy, siguiendo un poco la carrera. Hice el doctorado Ujú, y estoy intentando seguir la carrera académica. ujú, genial. ¿Y tú, Almudena? ¿Cómo fue la cosa en tu caso? Porque tú empezaste por el arte, ¿no? Y luego Sí. fuiste a la física. Sí, yo en mi caso fue, o sea, en mi familia yo bromeo, ¿no? O sea, todos son ingenieros, pero en plan, mis tíos, mis primos, mis padres, yo a veces digo que mi gato es ingeniero, o sea, es la mayor concentración de ingenieros por metro cuadrado de Madrid. Y yo la verdad es que tenía, a veces digo en broma, el síndrome del boli inquieto. Yo me pasaba todo el tiempo dibujando y el piano también era un refugio muy fuerte para mí. Entonces sí que es cierto que estudié Bellas Artes y finalmente me apoyaron, pero sí que fue un poco con miedo, ¿no? O sea, porque da un poco de, pues al final los ingenieros tienen trabajo y la gente que estudia Bellas Artes, pues a veces le cuesta más encontrarlo, ¿no? Sí que fue un poco, sí, un poco más problemático, pero finalmente sí que me apoyaron. Y lo más curioso o gracioso de todo es que terminé estudiando física, casi como por, es que tenía esa parte así como más analítica o más matemática que me seguía echando de menos, ¿no? Y además yo a veces digo que física es una carrera muy bonita, ¿no? Y esa, no sé, esa especie como de sensibilidad por la belleza fue casi una de las cosas que me hizo estudiar esa carrera. Y luego lo más curioso es que, aunque estudié Bellas Artes, en realidad ahora trabajo en tecnología, entonces he terminado trabajando casi como ingeniera, más o menos, ¿no? O sea, Ujú. diseño pues eso, de cosas tecnológicas. O Yo sea creo que que, bueno. yo creo que hay una cosa que la gente no... A ver, escuchándoos hay dos cosas que me llaman la atención, dos comentarios. O sea, el primero es que supongo que también a lo largo de vuestra vida, como nos pasa, como a mí me ha pasado también, a todas las personas que tenemos una gama de intereses muy amplios, pues os habéis tenido que enfrentar a la incomprensión de tener que explicarlo, ¿no? O sea, Sí, sí, generalmente, sí, sí. eso de, ¿cómo te pueden interesar estas cosas? ¿No? Porque los de ciencias y los de, digamos, letras, pues generalmente suelen hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Y suele ser tal. Sí. Entonces, eso es una cosa bueno, que a mí me llama mucho la atención escuchándoos, ¿no? Sí, sí, siempre hay que dar muchas explicaciones. Es como, sí, Sí. la gente se sorprende, la gente no... Porque lo que dices, normalmente son como o de ciencias o de letras, es como, Sí. como que hay que elegir, es como siempre ha sido como dos caminos separados absolutamente, te separan ya desde bachillerato, Desde el ¿no? bachiller, Sí. claro. Y luego otra Y... cosa es que la gente, perdona que te corte, la gente que no está en contacto con las ciencias, digamos, con la tecnología, no es muy consciente o no suele ser muy consciente de que las ciencias y la tecnología tienen un lado creativo muy intenso Sí. también. Tan Sí. intenso como pues una carrera artística, ¿no? Porque se basan básicamente en encontrar soluciones creativas a problemas, ¿no? Sí, de hecho sí. Y yo una de las cosas que más lamento así de la formación que se suele dar, yo terminé estudiando Bellas Artes y en parte por un prejuicio no bien justificado de que las ciencias eran menos creativas. O sea, y también en parte por cómo se enseña, ¿no? Como que estás en el colegio y las mates es lo que es aburrido, lo que tienes que resolver tres problemas de las tres mismas maneras y no sé, como que me parecía muy machacón. Y en el lado del arte veía pues mucha más creatividad y mucha más, sí, ¿no? Como un campo más amplio, ¿no? Y Ujú. luego me ha pasado lo contrario, que de hecho estudié física y descubrí que no, que es un mundo súper creativo y súper bonito. De hecho, bueno, lo cuento en mi próximo libro, así voy a hacer un pequeño spam, ¿no? Pero saco Hazlo, un hazlo. libro
justo el 18 de mayo, que trata sobre precisamente cómo la música y la belleza afecta a los físicos y a los matemáticos. Y una de las cosas que cuento es que yo en la Facultad de Física he escuchado a más profesores decir qué bonito que en la Facultad de Bellas Artes. O sea, esa ¿Sí? especie de afán estético y de sorpresa ante las cosas que encajan y ante la armonía, ¿no? Ese concepto que es tan físico y tan musical simultáneamente, se da mucho más en una facultad como física que en una como Bellas Artes, que podrías esperarte lo contrario. Sí, o sea, hay una... Los números o produce una cierta emoción estética. Yo creo que más que los números, la solución. O sea, Sí. el llegar a ese momento de... En alemán se llama el aha effect. O sea, por eso, sí, cuando, cuando dices, ajá, se llama así además. Tiene fácil traducción. Sí, el efecto ajá. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí contándonos estas cosas tan interesantes. Como ya decía antes, nos veremos el día 17 de mayo en el Instituto Cervantes de Viena a las 7 de la tarde para hablar del metrónomo de Beethoven. El Instituto Cervantes, por si alguien no lo sabe aún, está en la Schwarzenbergplatz en Viena, en el Distrito 1. Así que nada, hasta entonces, que estéis muy bien y encantado de conoceros. Igualmente. Igualmente. Nos vemos allí. Que se anime la gente. Chao, chao.